Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo hoy con el tema 6, la batalla de la fe. Estamos entonces, para empezar diciendo, en una batalla, porque la Biblia lo afirma. Es una batalla en donde lo primero que hay que identificar quién es el enemigo. Y el enemigo es Satanás y todas sus fuerzas, todos sus ángeles, todas las huestes de iniquidad. Así lo presenta la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6 versículo 12. Nos enseña diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Hemos hecho referencia a esto en otras audiciones anteriores, porque tenemos que ubicar e identificar al enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Y nos está ubicando aquí que no tenemos lucha contra sangre y carne. Muy presente tener en cuenta de que no tenemos lucha contra personas. No tenemos lucha contra las gentes, aunque éstas se presten para servir al diablo muchas veces y entorpecernos el camino. Tenemos que tener en cuenta eso porque la misma palabra de Dios nos exhorta: airaos y no pequéis. Quiere decir que muchas veces no nos vamos a poder librar de las rabietas, de las iras, de las broncas contra las personas. Pero tiene que llegar a un punto en donde dice y no pequéis, con lo cual debo aprender a traer a Cristo mi carácter para que se manifieste el Señor. Porque debemos tener en cuenta, como dice aquí, que no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de iniquidad, señores del mundo, gobernadores de esta tiniebla, que hacen precisamente que la humanidad esté en el estado en que esté para llevarla cautivas a los tormentos eternos. Como la inmensa mayoría de esta tierra se pierde. Lo dijo el Señor nuestro Jesucristo. Por eso nos exhorta diciendo en el Sermón del Monte que debemos entrar por el camino angosto. Como dice también en Lucas 13, que debemos porfiar a entrar por la puerta estrecha, porque muchos son los que van a perdición, muchos son los que entran por el camino ancho, que lleva a perdición, y pocos son los que se salvan. Entonces, es una lucha en la cual la vamos a tener hasta el día que partamos de esta tierra, ya sea por medio de la muerte o por la venida de Cristo. Entonces tenemos que tener primero un panorama de dónde tenemos que tener cuidado, porque en toda batalla y en toda lucha hay que cuidar el frente, hay que cuidar la retaguardia o el fondo, de dónde pueden venir los ataques. Y el apóstol Pablo dice de dónde y cómo nos tenemos que cuidar. Dice el apóstol, dice la carta a Timoteo, la primera carta, capítulo 4, verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Miren quién es el primer enemigo, nosotros mismos. Porque tenemos en nuestro propio ser esa entidad llamada la carne o la vieja naturaleza que está batallando constantemente contra la voluntad de Dios. Entonces el primer enemigo que tengo que tener cuidado, mira de quién es. De mí mismo. Yo tengo que tener cuidado, Ernesto, y vos de vos mismo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, como hemos tratado en audiciones anteriores. Como dice Marcos 7, ¿verdad? Que el Señor nuestro, por boca del Señor nuestro Jesucristo, del corazón salen los malos pensamientos. Ese es el primer enemigo del cual tengo que traerlo cautivo a Cristo. Tengo que traerlo delante de Dios para que el Señor pelee por mí y lo mate en mí, por decirlo así. Traerlo a la cruz. Traerlo en la práctica para que pueda ir ganando la batalla contra el enemigo adentro de mí mismo. Pero también tenemos las armas que nosotros tenemos que utilizar. Porque en toda batalla se usan armas, ¿verdad? Ahora están en onda todas esos sistemas de misiles de corto, de largo alcance. Tenemos drones. Tenemos un montón de armas modernas que ahora se han puesto a la vista, de un lado, del otro. En esta batalla espiritual existente, real, porque es evidente, ¿no?
enseguida viene el análisis de cualquiera incrédulo que dice, vos tenés una película en la cabeza, estás mirando mucha película, vos estás... Esta batalla es vieja, es una batalla que proviene del Edén, es una batalla que se da en el hombre, es una batalla que en el principio produjo la muerte, porque la paga del pecado es muerte y el pecado es la desobediencia a la palabra de Dios. Y la prueba de esa batalla que el hombre en principio perdió son la cantidad de cementerios a través de toda la historia del ser humano. Pero hubo quien venció sobre esa misma muerte. Y sobre ese después vamos a terminar hablando. Entonces decimos que empieza en nuestro corazón la batalla. Y 2 Corintios 10:3 nos da las armas que nosotros tenemos para pelear en esa batalla. Porque dice, pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Acá empieza diciendo el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 10, en su segunda carta, de que aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. Somos personas comunes y corrientes como cualquier otra. Vamos al trabajo, tenemos comunicación con la gente, tenemos relación con la gente, la tenemos que tener. Tenemos que tener en nuestra propia casa, con nuestros propios familiares, con los vecinos. Salimos a hacer los mandados. Tenemos que enfrentar cada día dificultades, problemas de subsistencia. Tenemos que estar en la misma de todo cualquier hijo de vecino que tiene que estar. Pero debemos estar preparados en el alma para esta otra batalla que estamos hablando, que existe y que es grave de toda gravedad, porque tiene repercusiones eternas. Por eso dice entonces que aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. Debemos tener en cuenta esa nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Y dónde tiene que caer primero la fortaleza? En mi propio corazón, en el tuyo. Tenemos que aprender a traer a Cristo todo intento. Tenemos que traer a Cristo, aprender a traer a Cristo todos los deseos de nuestro propio corazón, para poder ser instrumentos en las manos de Dios. Para ganar primero la batalla adentro, y no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, como nos exhorta el apóstol Juan, en primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo aquello que hay en el mundo, dice, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Concupiscencia son los deseos, los malos deseos que tenemos. Es del mundo. De ahí tenemos otra batalla también, otro plano de la batalla en la cual tenemos que vivir. Y el apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 12, nos enseña la palabra de Dios y dice, aconsejándole, le dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Ven? Le está aconsejando a alguien que él está instruyendo que debe pelear esa batalla de la fe. ¿Por qué dice eso? Porque él ya la había peleado como veterano de guerra. En 2 Timoteo 4:7 le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la obra. O sea que él ya, como veterano de guerra, por decirlo así, había peleado ya la batalla de la fe. Es una batalla porque todas las cosas que te rodean te van a tirar abajo la fe. Te van a venir a tratar de que pongas tu corazón en las cosas de aquí abajo, en tu propia vida, para menospreciar la vida que te está ofreciendo Cristo, que es mucho mejor. Por eso dice que el que quiera ser mi discípulo, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí. Tenemos que aprender a venir a nuestro Señor, porque de Él vamos a recibir no solamente el galardón, sino que tendremos en esta misma
tierra y en esta misma vida la victoria sobre cada uno de los problemas, por más que sean graves, por más que andemos en sombra de muerte, como dice el Salmo, entonces 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aún en los momentos más duros y más difíciles de la vida, tenemos la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vos, amigo, que todavía no creíste, estás a tiempo. Por eso que los invito, queridos hermanos, queridos amigos, a que vengamos a Cristo una vez más en esta dura batalla que Dios permite que vivamos, para que precisamente galardonarnos al final de ella. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima audición con algún otro tema, en aquí, en a tiempo y fuera de tiempo.